seguimos con la parte gracia y verdad, con el tema el peligro de la ideología del género, los objetivos de la ideología del género y qué debemos hacer ante la ideología del género. Pastor Alexander. Bueno, uno de los temas que tal vez más han empezado a resonar hoy en día es el tema de la ideología de género, no porque sea nuevo, esto es un tema que ya tiene mucho tiempo, pero digamos que se había mantenido oculto, casi nadie lo había empezado a tratar, porque digamos que se había empezado a introducir en la sociedad de una manera muy lenta, muy pausada, muy gradual, pero con lo que pasó ahora en agosto de las marchas que hicimos varias iglesias cristianas, y no solo iglesias cristianas protestantes, sino que fueron iglesias católicas y aún grupos de personas que se han dado cuenta del peligro de esta ideología de género, han estado muy pendientes de los problemas de esta peligrosa tendencia que hay en el mundo hoy en día. Por ejemplo, cuando pensamos en la ideología de género, yo voy a decir algunas cosas, sé que el pastor Oduber también tiene otras en el tintero, pero podemos decir o definir que es aquella que considera que el hombre y la mujer no son diferentes. Ellos dicen que el sexo con el que se nace es una cosa, pero que el género es otra, tratando de separar el sexo del género. Ellos han dicho incluso que el género es una construcción social, en donde no importa cómo nazcas tú, porque si tú naces hombre, tus padres y la sociedad misma se encargan de decirte que tú eres hombre, cómo debes vestir, cómo debes hablar, cómo debes actuar, y si eres mujer igual, cómo debes comer, vestir, actuar, cómo debes llevar el color de tu pelo, el color de tus uñas. Y estas personas se han empezado a rebelar contra todo el orden social y han dicho que la sociedad es una gran opresora que le está diciendo a los niños y a los jóvenes realmente cómo deben vivir ellos sin tener en cuenta lo que los niños crean. Incluso se ha exagerado tanto esto que se creó todo un lenguaje para tratar de confundir a las personas sobre su verdadera identidad. Pastor Odur. Sí, es importante que se entienda también cuando estamos hablando de ideología, qué es lo que estamos diciendo. Aquí no estamos hablando de una observación de la realidad que después crea una cosmovisión. Aquí estamos hablando de una cosmovisión que pretende cambiar la sociedad, sin que hasta el presente hayan los elementos de juicio que sustenten esa teoría. Es decir, estamos imponiendo una forma de pensar que no tiene todavía y no tendrá una base científica para pretender decir eso. Y miren lo importante que es este proyecto. Esto es un proyecto de reingeniería social que se pretende mostrar como algo que tiene algún fundamento, pero cuando se habla de que hombre y mujer son construcciones culturales, eso no se ha demostrado, no se ha probado desde ningún punto de vista, ni médico, ni científico, ni psicológico, ni nada. No hay estudios que sustenten eso, pero sí ellos están diciendo, bueno, que como eso fue una construcción, entonces ahora hay que deconstruirlo. Esa es una frase elegante para decir hay que destruirlo. Realmente lo que ellos quieren es redefinir todo el concepto de lo que es ser hombre, ser mujer y por supuesto ser un hogar, una familia, incluso ser una sociedad. Sí, la escritura es clara desde un inicio. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra lo creó. Es decir, Dios, el creador de todas las cosas, desde un inicio
únicamente creó 2 géneros, varón No y hubo un hembra. tercer género. Ni tercero. Fíjate, Evodia, que hoy en día se habla No en solo un de un proyecto tercero, sino- en un proyecto de ley en los Estados Unidos se está hablando de 30 tipos de géneros distintos. Cisgéneros los que están de acuerdo con sus géneros, transexuales los que quieren cambiar de sexo, y hay cualquier cantidad incluso hoy en día la locura ha llegado más lejos, se ha llegado a hablar de los transespecies, que son personas que no se sienten humanos, sino que se sienten gatos, perros, caballos. El caso más común que ha sido el de esta niña Nano, que se cree gato, es una noruega y ha barrido las redes sociales. Hay más de creo que 2 millones de reproducciones en YouTube, porque ella cree hablar con los gatos, no le gusta el agua, bueno, bastante cochina. Y también el tema de que no puede ver un perro porque se eriza. Y en cualquier otro momento de la historia, esta niña o cualquier otra persona que se crea algo distinto de lo que realmente es, simplemente lo hubieran metido en un manicomio o lo hubieran puesto bajo tratamiento psiquiátrico. Pero hoy en día, donde hay tanta irracionalidad y donde se niega la verdad y se trata de imponer todo un pensamiento que es contrario al sentido común, a la razón, a la lógica, pero ante todo contrario a la palabra de Dios, cuando se está tratando de imponer este pensamiento, nosotros empezamos a decir, esta locura que es, toda la locura de ¿Qué pasa? que está ocurriendo. Por ejemplo, fíjense que este tipo de pensamiento primero intenta imponer una mentira, y es una clara mentira porque nosotros no somos hombres porque deseemos ser hombres, sino porque vino en nosotros el ser hombre y con base en eso nace nuestro deseo de ser hombre. El hombre que no quiere ser hombre ya tiene un problema muy serio. Igual, la mujer nace mujer, por esa razón es criada como mujer. Ahora que el pastor Oduber hablaba sobre estudios científicos, hay un estudio que hacen unos noruegos, el estudio se llama algo así como Destruyendo la ideología de género. Ellos no son cristianos y van por toda Noruega y viajan hacia los Estados Unidos mostrando en ese video que el niño desde niño tiene una clara tendencia por las cosas que son del varón, y la niña desde niña tiene una clara tendencia por eso, y hacen una prueba no sé con cuántos bebés, en donde el 90 y tanto % de esos bebés escogen juguetes de varón, los niños, y las niñas desde temprana edad, que apenas gatean, escogen juguetes de niña. Entonces ahí empieza todo ese desmonte de la mentira que nos están tratando de vender, de que el género es una construcción social. En todo este proceso que claramente uno de los objetivos es acabar con gran parte de la población. Claro. Es importante también ver que por lo menos en nuestro país, digamos que esto se está viendo apenas recientemente o está saliendo a la luz recientemente, pero también hay muchas personas que creen que esto es algo que es un fenómeno aislado, que fue simplemente la idea de nuestra ministra de Educación, y ella sola está haciendo todo esto, y ella de pronto de un momento a la otro se le ocurrió. Pero la realidad es que esto tiene mucho de trascendencia y es una ideología mundial, y es una ideología que se está imponiendo desde los más altos esferas de la política y de la economía. Por ejemplo, es claro que la ONU está apoyando toda esta ideología y está utilizando todos los recursos para imponerla en los países. Incluso muchas denuncias se han hecho de que están condicionando ayudas económicas que da la ONU a la imposición de la ideología de género. Esto no es nada nuevo. Fíjense que desde el 91 estamos hablando de que se ha ido desarrollando esto. Solo para citar las cumbres más representativas, la cumbre del Cairo, de Naciones Unidas, ya se habla de que debe procurarse la caída de la fertilidad y un control de natalidad. Aunque no se publiquen. Y esto es importante porque son documentos internacionales
que nuestros países muchas veces suscriben, pero que la mayoría de las personas no tienen ni idea de que nuestros países están suscribiendo esos acuerdos que no se explican, que no salen ni siquiera en la prensa. Para usted acceder a esto tiene que acceder directamente, por lo menos en las páginas de la ONU o oficiales, y además de eso manejan un lenguaje altamente técnico que muchas personas sin una formación en derecho internacional público o en derecho o en de pronto algo de sociología muy difícilmente o filosofía puede entender realmente qué es lo que está pasando. Por ese medio. Claro, incluso a través de ese medio se crea una confusión muy grande para imponer. Me recuerda un dicho que es muy común, que se confunde para poder introducir supersticiamente las ideas. Por ejemplo, se crea la confusión en los colegios, por decirlo, porque muchas personas no están preparadas para recibir esto y simplemente toman lo que viene y lo implementan. Creen que es bueno porque en otros países del denominado primer mundo ya se está practicando. Por ejemplo, en España, a partir de 2006, desde el gobierno de Rodríguez Zapatero, empezó una implementación agresiva de todo el tema de ideología de género. En Canadá ya el tema ha cogido una fuerza impresionante que está trayendo muchísimos problemas en esta sociedad. Igual en los Estados Unidos de América también está reinando esta especie de confusión. Y lo peligroso de todo esto, decíamos, es que destruye los seres en su orden natural, porque aquí sí hay una imposición. No es como nos los han querido vender desde la perspectiva de la tolerancia. No, es que esto es para que tú toleres a la persona que es diferente. No se trata de eso. Y te lo voy a poner con ejemplos sencillos. Cuando los negros empezaron su revuelta en los Estados Unidos, fueron aceptados y fueron aceptados sobre un principio, y es que el color de la piel es sagrado, porque Dios ha puesto un color de la piel, eso es así. Sí. Pero el tema pero también debemos tener claro que así como el color de la piel es sagrado, nuestro sexo con el que Dios también nos mandó también es sagrado. No podemos cambiarlo. Y aún las personas que cambian su exterior, por decir algo, un hombre que trata de cambiarse y puede parecer una mujer, cuando tú le haces un examen de sangre, su ADN te dirá a gritos: tú eres un hombre, tú eres un hombre. Ese es uno de los problemas más serios que tenemos. ¿Por qué nosotros hablamos de peligro con relación a la ideología de género? Por ejemplo, España ha aprobado el aborto en menores de edad sin consentimiento de sus padres. Es decir, una niña de 13, 14, 15, 16 años que quede en embarazo no va a necesitar autorización para la intervención, para decidir ella, sin que ninguna autoridad, incluso sus padres, puedan ni siquiera opinar. O sea, miren lo que está sucediendo aquí. Se están dictando leyes que suspenden la patria potestad. Los hijos son del Estado. Los hijos termina el Estado legislando sobre ellos. ¿Qué está sucediendo? O sea, la patria potestad, para que nosotros podamos dimensionar solo ese aspecto, es una institución que nosotros heredamos desde hace más de 2000 años. Desde el derecho romano, el pater familias tenía cierta potestad. Bueno, que en esa época era sin limitaciones, etcétera, etcétera. Pero la autoridad paterna es una institución que Occidente ha respetado desde hace más de 2000 años. Y que hoy, sin ninguna justificación, se está limitando la patria potestad de los padres sustentada en este tipo de ideología. O sea, para que veamos hasta dónde puede llegar o hasta dónde ha llegado ya la limitación que tienen los padres. Hay países donde la educación en ideología de género es obligatoria y
padre que no lleve a sus hijos a someterlos a ese adoctrinamiento, a esa, entre comillas, de construcción social, están siendo sancionados y muchas veces están siendo objeto de medidas privativas de la libertad. Sí, porque resulta que en muchos lugares los padres cristianos, al darse cuenta del grave peligro de esta ideología sobre sus hijos, ¿qué han hecho? Han sacado a sus hijos del colegio y han implementado lo que se llama el homeschooling, que es la escuela en casa, en donde la mamá se capacita y a través del internet se unen con otros padres y a su vez se refuerzan con otros docentes para darle una educación cristiana de altísima calidad. Se están trabajando con unos estándares de calidad en homeschooling impresionantes. Entonces, en estos países, al darse cuenta de que le están quitando la materia prima para la construcción de la ideología de género, han sancionado o han penalizado el tema del homeschooling. Han dicho, ningún padre puede formar a los hijos en casa, tienen que entregarlos para poderlos adoctrinar. Es que recordemos que en esta ideología procede del feminismo, hablando un poco, claro, Oduber, sobre la construcción de la ideología de género. Simone de Beauvoir, una feminista radical terrible, ella llegó a decir, el feto es una parte del cuerpo de la mujer y es también un parásito que la explota, negando así la realidad de la vida, género e identidad del ser que ya existe desde su misma concepción. Para ella el feto era un apéndice, por decir algo, en el ser humano. Y desde este feminismo radical se empieza toda la construcción de toda esta mentira que está inundando nuestra sociedad y que tanto nos está afectando. Ahora bien, sobre el origen mismo de esta ideología de género tenemos que remontarnos a lo que se llama el marxismo cultural. Yo escuchaba hace poco a un funcionario público que decía, el marxismo-leninismo se acabó. De pronto se acabó como lo conocemos, pero el marxismo cultural que está invadiendo nuestra sociedad está más vivo que nunca. Empieza por allá en la última parte de la década de los años 20 en el siglo pasado, cuando en Alemania aparece la famosa escuela de Frankfurt, y esta escuela de Frankfurt entiende que el marxismo deja de funcionar en otros países de Europa porque la materia prima de las revoluciones marxistas eran los obreros, y estos obreros se dan cuenta de que el capitalismo funciona porque simplemente dicen, me capacito, trabajo, obtengo más dinero, creo la familia y no pasa nada. No tengo necesidad de odiar al que tiene los medios de producción. Entonces ellos se dan cuenta que el obrero definitivamente no pueden contar para su revolución y que la sociedad que está allí es una sociedad basada sobre pilares cristianos que no pueden ser derribados porque sí, el cristianismo proclama el amor al prójimo, el amor, el perdón, la reconciliación, mientras que el marxismo desde el odio empieza a empujar hacia la revolución, a las muertes y demás. Entonces, acabado la materia prima de los obreros y campesinos, entonces llaman a la batalla a los negros, capitalizando su deseo de ser reivindicado socialmente, que era justo en ese momento. También con el tema de las mujeres, las amas de casa, les dicen, ustedes son unas oprimidas por sus esposos. A los indígenas les dicen, ustedes son unos desplazados por su país, y empiezan a buscar minorías, a generar resentimiento, claro, y hasta que llegan a los grupos gays, lesbianas, transexuales y homosexuales, y les dice, ustedes son unos oprimidos también. Y toda esa masa empiezan con esa colcha de retazos, se empieza a construir una revolución que ya no empuña armas, que ya no se impone mediante las armas, sino que se impone mediante una ideología que es poco profunda, pero muy agresiva, muy agresiva. O sea, ellos no tienen profundidad
teórica, filosófica, pero sí son muy agresivos en lo que hacen y no tienen profundidad porque tú no puedes destruir lo obvio con las manos. Así es. Eso es sencillo. Desde esa perspectiva se trata de imponer también esta política, esta ideología de género para tratar de socavar los cimientos de la sociedad que ha sido construida sobre los principios cristianos. El cristianismo es el gran muro que detiene todo este tipo de ideología. Fíjense lo que dice, esta es una cita de Simone de Beauvoir que aparece en el libro Ideología de Género de Jesús Trillo Figueroa. Miren lo que dice: el hombre como sujeto de la historia ha marginado siempre y en todas las civilizaciones a la mujer, limitándola a las tareas de reproducción. Fíjense cómo ya se ha convertido el don de la maternidad en una carga, tarea. Exacto. Sí. Y en ese sentido es como un trabajo, y ahí es donde se va a unir la ideología marxista, un trabajo que se ha explotado. Es decir, la mujer está recibiendo una explotación por su rol como madre. Entonces dice, y el trabajo doméstico, lo que le llama la trampa de la maternidad, que subordina a la mujer constituyéndola en un segundo sexo subordinado al varón para complacer su egoísmo. ¿Hasta dónde está llegando esto? Hasta que en otra parte ella escribe, la mujer es un varón y como varón ha de deshacerse de aquello que precisamente le diferencia de la maternidad. Fíjense hasta dónde está llegando el asunto. Entonces, para Simone de Beauvoir, la mujer es un varón con un cuerpo molesto y con una maternidad molesta, que ha sido, entre comillas, según esa teoría, el fundamento de su opresión. Entonces, para salir de la opresión como mujer, debe dejar de ser mujer. Y para dejar de ser mujer, lo más distintivo es la maternidad. Entonces hay que rechazar la maternidad. Y fíjense que es un rechazo de sí misma. Es una su naturaleza. Exacto, a que rechace su don como madre y convierta, entonces ahí se pasa de la teoría de las dos clases, el capitalista y el proletariado, a una lucha no entre clases sociales, sino una lucha entre el hombre y la mujer. Destruyendo la complementariedad de los roles y destruyendo la identidad de cada uno. Obviamente, si ese proyecto de reingeniería social logra establecerse, ¿qué será de las generaciones que sigan o creciendo bajo esa ideología? Por eso es importante que nosotros defendamos el espacio de la educación de los niños, porque son los más susceptibles a ser manipulados precisamente por este tipo de ideologías. En este modelo hay que recordar lo que pasó en Alemania nazi. Hitler se adueñó de la educación de los jóvenes y la mayoría de los seguidores ciegos de su ideología nazista fueron los jóvenes que él logró influenciar en las juventudes hitlerianas y fueron los grandes, tristemente, instrumentos de sus asesinatos. Entonces, eso es un modelo que hay que tener pendiente. No podemos dejar en manos de este tipo de personas la educación de los niños. Sí. Y esto hay que resistirlo con una correcta educación y una adecuada predicación desde la Escritura también. Amén. Mostrando el peligro real que entraña la ideología de género. Amén. Bueno, damos gracias, pero vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal y les recordamos el próximo sábado de 1:30 a 3 de la tarde, su programa Alto y Sublime, el trono de Dios para su vida. Le pedimos al pastor Oduber que nos despida en oración. Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por su sintonía. Pastor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este espacio y por todas aquellas personas que nos escuchan. Que tú hayas permitido, Señor, que este sea un tiempo de edificación para los hogares y de conciencia, Señor, para todas aquellas personas que están escuchando y puedan sacar sus propias conclusiones de hacia dónde va y hacia dónde quiere dirigirse esta sociedad
Que cuiden, Señor, a sus hijos, que cuiden sus matrimonios, que cuiden su hogar, Padre Santo, como lugar de bendición y un privilegio que tú has concedido a los seres humanos, Señor, que portamos tu imagen. Te damos gracias por este espacio y pedimos por todos aquellos que nos escuchan, que tú les bendigas, les guardes y les protejas, que tu Santo Espíritu, Señor, les acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.